Y vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de cómo se está combatiendo la corrupción a nivel estatal, lo que pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y para hablar de esto nos acompaña aquí en el estudio de la Agenda Pública el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, a quien le agradezco que nos acompañe. Juan Manuel, ¿cómo está? Muy buen día. Mario, buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, platicábamos que usted lleva ya más de 15 años en la auditoría. Dentro de la auditoría, sí. Dentro de la auditoría. Y decíamos que quizá nunca había visto una auditoría con tantas atribuciones como la que tiene ahora. Así es. Ha ido creciendo no solamente en facultades, sino en cobertura. La medida en que se va madurando una institución como la nuestra, tenemos la posibilidad de capacitar más gente. Inclusive tenemos un procedimiento que nos permite tener una especie de bolsa de trabajo donde reclutamos estudiantes del último año o pasantes recién egresados de las universidades para que trabajen con nosotros como becarios. Trabajan medio tiempo, tienen un sueldo muy bajo, un honorario realmente, pero esto nos permite que en la medida en que tenemos una vacante, tenemos personal calificado, entrenado con nosotros. Claro, a ver, para que la gente que lo está viendo entienda muy bien, ¿de quién depende la Auditoría Superior de la Federación? Bien. ¿Y qué hace la Auditoría Superior de la Federación? De forma muy sintética. Sí. La Auditoría Superior es el órgano técnico de la Cámara de Diputados para entender cómo es nuestra estructura administrativa en el gobierno. Tenemos los tres poderes de acuerdo con nuestra Constitución. El Poder Legislativo es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Dentro del Poder Legislativo, las dos cámaras, una aprueba el presupuesto de egresos, que es la de diputados. Entre las dos hacen la ley de ingresos. ¿Cuál es la facultad que tiene Cámara de Diputados? Aprobar el presupuesto y vigilar que lo que se aprobó se ejecute adecuadamente por el Ejecutivo. La Auditoría Superior es quien se encarga, por parte de la Cámara de Diputados, de verificar que esos presupuestos fueron erogados, fueron gastados, aplicados, conforme se aprobó en montos y en los propósitos. Y ese es el centro de la auditoría y lo que queremos platicar esta mañana. Es el centro. De lo que pagamos de impuestos, ese dinero se traduce en partidas que van a los gobiernos estatales. Federal y estatal. Federal y estatal. Y ustedes revisan, conforme va ejerciéndose ese gasto, si el dinero llegó a donde tenía que llegar, si la obra que se dice que se hizo de veras se hizo, si, bueno, y ahí han encontrado a lo largo de los años, pero ahorita revisamos qué está pasando hoy, inconsistencias. Esas inconsistencias, entiendo, algunas se pueden aclarar o corregir en el proceso. Así es. ¿Qué es lo que hacemos? La parte que tenemos como facultad hasta esta fecha es únicamente lo federal. Es un cambio muy importante, por eso el crecimiento. Recursos que utiliza la federación o que transfiere para que se gasten en los estados y municipios. Las reglas son bastante claras, son precisas, la distribución existe conforme a fórmulas, población, etcétera, etcétera. En la actualidad, adicionalmente, se nos va a dar la facultad, o sea, ya está en ley, de revisar también la participación de los estados en los impuestos, las llamadas participaciones fiscales. Es decir, todo lo que gastan. Todo lo que gasten, excepto sus ingresos propios. Ya. Lo demás que viene, el pacto, es lo que vamos a revisar nosotros. Ahora, no revisamos inmediatamente. Los principios que estaban vigentes hasta hace un año en la Constitución, de posterioridad y anualidad, ya se eliminaron. Esto significaba, podríamos revisar solamente una cuenta pública, una sola, pero después de entregada. O sea, veníamos recibiendo los datos, la cuenta, el balance, las informaciones, y empezamos posteriormente y entregamos informes 12 meses después, 14 meses después. Ahora cambia esto. Ahora cambia. Y ahora tienen información, no en tiempo real, pero se va acercando, se va cortando, digamos, la distancia. Pero sí hay forma de tener información en tiempo real, a través de sistemas. Utilizando tecnologías de la información, podemos consultar los sistemas como establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahora, vamos al diagnóstico hoy. ¿Cuáles son los 3 estados que tienen más problemas hoy, ya sea por desvío o porque no está acreditado alguna obra o algún procedimiento? Básicamente son los que aparecen en nuestro informe, que debo de aclarar. El informe se presenta se presentaba cada finales de febrero del año, correspondiente al año antepasado. El último corte que tenemos es sobre la cuenta pública 2014. Estamos actualmente en 2015 revisándolo y 2016 empezaremos el año próximo. Los 3 estados, la pregunta que me hace Mario. Veracruz en primer lugar, por mucho. ¿Cuánto tiene Veracruz en irregularidades hoy? El corte que es público es a febrero, tenía 35,000 millones de pesos. 35,000 millones que no está claro cómo se gastaron. Parte está
clarísimo de que no hay información, no hay manera de ver en qué se usó, puesto que se desviaron a otras cuentas y se perdió el dinero. De eso hay denuncias penales. Estamos hablando de, en el caso de Veracruz, poco más de 5,000 millones de pesos en denuncias de hechos, denuncias penales. Denuncias penales por 5,000 millones de pesos contra quien resulta responsable, porque ustedes no señalan directamente a él. Así es. El resto son desviaciones, ya sea de la cuenta que correspondía al manejo de cada fondo, como establecen las reglas, lo tomaron y lo metieron a otra cuenta. ¿Cómo se usó? No podíamos verlo en ese tiempo. ¿Qué otras cuentas tiene? Dinero que se aprobó para ciertos proyectos, ciertos productos, ciertos programas y no se aplicó. O lo tienen en las cuentas guardado o se desconoce a qué cuentas lo pasaron. Está como subejercido eso. En los años que lleva usted como auditor, ¿había visto un caso de la dimensión de Veracruz? No, nunca. Nunca. Y habrá que aclarar también que quizá ocurrió, pero en la cobertura que teníamos anteriormente era bastante menor. Hemos crecido no solamente en el número de auditorías, que hace 8 o 10 años teníamos 400 auditorías, hoy estamos en 1,600 auditorías más o menos. Los montos igualmente hemos crecido. Originalmente hace 10 años tendríamos apenas una cobertura de la mitad del país. Hoy estamos al 100% en estados, en un porcentaje muy razonable en municipios. Además de Veracruz, ¿qué otros estados encabeza hoy la lista con Michoacán. irregularidades? Michoacán tiene muchos problemas. Y que no hablamos del gobierno actual. No, todo está Hablamos del gobierno acumulado. Estamos hablando acumulado. desde 2011 hasta la fecha. Ya. Hasta 2014. En los casos de Chihuahua, de Quintana Roo, que tanto se ha hablado con los procesos de alternancia, ¿qué tienen ustedes? Lo que ocurre es que, como son gobiernos que están cambiando, se ponen de moda. Pero no están tampoco en los primeros niveles. Hay otros estados que tienen más desviaciones o más irregularidades o más pendientes de solventar. Después de Veracruz y Michoacán, ¿cuál sigue? Sí, Jalisco debe estar, Estado de México. Déjeme ver, tenía yo aquí. Estado de México, Estado sí, de ¿no? México está Guerrero, Chiapas, Tabasco tenía, Oaxaca. Ahora, Son los que más tienen ¿qué montos sigue pendientes. después de que presentaron la denuncia penal? Queda en manos de la Procuraduría. Nosotros somos coadyuvantes para el Ministerio Público de presentar cualquier información, cualquier documentación que consideren que les va a servir adicionalmente a lo que presentamos. Después de terminado un informe, hay unos procedimientos de informar, entregarle a quien auditamos los resultados, además de que son públicos. Después hay un seguimiento hasta que se va solventando, aclarando, documentando. En los casos que ya no se puede hacer nada o que es evidente que el dinero se desvió para cosas irregulares porque no aparece, vienen las denuncias de hechos ante el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público quien se encarga de hacer ya los dictámenes periciales, la investigación complementaria o pedir la coadyuvancia. ¿Qué sigue, digamos, en este proceso de investigación? ¿Ustedes tienen comunicación con los gobiernos? ¿Qué pasa cuando termina el gobierno? Y en este caso, por ejemplo, el de Javier Duarte de Veracruz. El Le toca asunto es los nuevos, institucional los para nuevos. nosotros. Es el Estado el que se le dieron los recursos, es el gobierno estatal el que los aplicó y nosotros seguimos con el Estado, con las autoridades que estén al frente de esto. Lo mismo ocurre con municipios. ¿Qué problemas encontramos tradicionalmente? Y sería más fácil de entender en un municipio. Cambia el municipio cada 3 años. Claro. El que llega, a lo mejor cuando revisamos, no había tocado nada de lo que Así nosotros es. revisamos. O lo que ocurre es que el anterior le tocó la última parte. Pero lo peor es que cuando hacemos la revisión, 1 año y medio después, los documentos en ocasiones no nos los muestran. Y el que llega no tiene voluntad para entregar. Entonces es más complicado porque cuando son contrincantes políticos Claro, están dispuestos a entregar información. o no entregar información, a ver cómo la aclaran. Ah, claro, no Ya acreditar está el para que vayan presidente- contra el anterior. Ya no sí, está el presidente entiendo. municipal, ¿cómo puede aclararnos? Claro. Entonces cuidamos eso antes de que haya los cambios, Ya. pidiéndoles, recordándoles. Es institucional, no es del presidente, es institucional. Entonces por eso hay un seguimiento. Pues yo le pido, auditor, que nos acompañe de manera frecuente en este espacio. Mucho gusto. Sabemos que viene el tema del presupuesto, que si no hay presupuesto no van a poder cumplir con Así todas es. las tareas que se le están encargando. Y lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Claro, que es un nuevo esquema que ojalá ya podamos explicar otro día con más calma. Sí, como no, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.